donde dedicamos un espacio para encontrarnos con la grandeza de un Dios todopoderoso, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios sobrenatural. La semana pasada estuvimos hablando en el libro de Éxodo. En su capítulo 33 vimos cómo Dios le muestra su bien, su bondad a Moisés. Cuando le pidió Moisés que le mostrara su gloria, él le dijo que se metiera en una peña, una cueva, y él le pasaría su gloria, y te pondré en una hendidura de peña, le dijo el Señor a Moisés, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Ahí vimos cómo con el profeta Moisés Dios lo metió en la peña o en la cueva para hacerle pasar ¿qué? Su bien, su bondad. Y cómo sacó al profeta Elías de la peña o de la cueva para mostrarle su bien y su bondad. Hoy he titulado el mensaje El sonido apacible. Vamos a hablar de la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas. Estaremos escudriñando las escrituras en el libro de Éxodo, de Isaías y de Éxodo, como hemos venido en todas estas semanas. Pero hoy específicamente vamos a estar en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. Estaremos hablando como un profeta de fuego oyó el sonido apacible de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor. Hoy colocamos, Señor, este servicio delante de ti. Hoy te pedimos una vez más que seas tú, llenando mi boca, Señor, de tu palabra, y que tu palabra cause el efecto por el cual tú la estás enviando. Que seas tú abriendo nuestros entendimientos, nuestro conocimiento, Padre, y que seas tú permitiendo, Dios Todopoderoso y Eterno, que tu palabra sea transformadora y que no solo seamos oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella. En el nombre de Jesús y en el que damos gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a leer la Biblia en Primera de Reyes, en su capítulo 19, en su versículo 1 al 18, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí luego. Entonces hay una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y allí se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento,
y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por él. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Peola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. La palabra de Dios nos invita en Efesios 5:17 nos dice: por tanto, no seas insensatos, sino que entendidos de cuál sea que la voluntad del Señor. La palabra entendidos en este versículo, según la concordancia Strong, significa armar. Básicamente, armamos nuestra capacidad para comprender y entender pieza por pieza cuál es la voluntad de Dios. Armar algo lleva un proceso. Formar algo lleva, o llegar a la voluntad de Dios lleva un proceso. Es algo que se desarrolla con el tiempo y es paso a paso. Miren lo que dice el Salmo 37 en su versículo 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Observe que aquí dice pasos. Es el hecho de dar pasos individuales. Es posible que no veamos el panorama completo o las piezas de nuestra vida de manera completa cuando vamos armando el plan completo de Dios para nuestras vidas. La Biblia nos pide no ser insensatos, sino entendidos, ser sabios. ¿Para qué? Para que podamos de una manera u otra encontrar las piezas en cada momento, en cada lugar, y podamos armar el momento adecuado que Dios está gestando para nosotros. La decisión que tomes afecta el buen futuro o el mal futuro. ¿Cuál quieres tú? Podemos conocer la voluntad de Dios en un plan específico o en un panorama general de nuestro propósito. Y esto le estaba sucediendo al profeta Elías. Él permite que camines en fe y la fe nos va abriendo portales de la instrucción y del plan de Dios. En Primera de Corintios, en su capítulo 2, en su versículo 7-8 dice: mas hablamos sabiduría de Dios, ¿en qué? En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. Dios fue revelando a Jesucristo en un proceso de paso a paso. En las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, vemos cómo Dios ha venido revelando su plan, su propósito, lejos de las estrategias de los príncipes de este mundo. Él sabe, Él es un Dios de guerra y Él es un Dios de estrategias. Y es por eso que varios profetas anunciaban la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y otros la segunda hasta el día de hoy. Pero el Señor lo que hizo ya se lo hace ¿qué? Con estrategia, por tiempos, por temporadas, por cumplimientos eternos y propósitos eternos. Dios sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo.
a quien tienen oculto en un momento determinado y a quien tienen visibilidad, como en los tiempos de Elías. Dios reserva algunas piezas de nuestras vidas de este momento específico. Dios no nos va a dar el panorama completo. Y esto era lo que estaba viviendo el profeta Elías. El Señor en su fidelidad lo conducirá a usted y a mí y nos mantendrá ¿dónde? En la ruta correcta. Sus pasos y los míos serán divinamente ordenados y el propósito se llevará a cabo. Él ha diseñado un perfecto plan para nuestras vidas. Pidamos que sabiduría para dar cada paso y llegar a su encuentro. Si es Dios quien nos ayuda a unir las piezas de nuestras vidas, paso a paso descubriremos su plan. Dios está ordenando nuestro camino. Así que no quedará que postrado, porque Jehová sostiene su mano. Jehová sostiene su mano. En este momento el profeta Elías había caído en una depresión, había caído en incredulidad, había caído en miedo. Y aún cometiendo nuestros errores, la mano del Señor estará allí para sostenernos, incluso cuando hemos sentido que hemos perdido el rumbo, que hemos perdido nuestra dirección. En la traducción del lenguaje actual, este salmo dice, cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme, tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo. Es una promesa que no perderemos la voluntad de Dios. Si estamos persiguiendo su voluntad, la voluntad del Dios Todopoderoso, que es una voluntad perfecta y es agradable, desde nuestra imperfección, no perderemos su voluntad perfecta. Debemos sumergirnos en Dios y Él se ocupará del resto. Hay una parte y otra parte ¿de quién? De Dios. Las malas decisiones nos llevarán a una encrucijada, pero continúe en fe. Continúe porque Dios está al frente. Dios es un Dios todopoderoso. Él va al frente. Dios nos está guiando, nos está apoyando en cada paso. Es posible que usted quiera estar en un lugar diferente al que está ahora, pero confíe que Dios lo llevará en el camino. Cuando buscamos la voluntad de Dios, no estamos seguros dónde está su voz. Las emociones y la lógica humana pueden hacer parte de nuestras decisiones y nuestros pasos. ¿Y a dónde nos llevarán? Dios no depende de emociones. Dios no es cambiante. Dios es constante y en cuanto a la lógica humana, nos puede ayudar en algunos momentos las decisiones que podamos tomar con lógica humana. Por ejemplo, esta lógica, ¿verdad? Que hacer ejercicio es saludable para nuestro organismo. Y por lógica sabemos que no es favorable. Pero no debemos apoyarnos por completo en nuestra lógica humana, porque Dios tiene y opera en un poder que ilimitado. Y a veces la lógica humana nos puede desviar o nuestro intelecto lógico nos puede desviar de las promesas y las bendiciones de Dios. Dios nos da la capacidad para razonar, es cierto. Sin embargo, no podemos fijarnos en los hechos de explicaciones hasta el punto de no creer en qué, en el poder sobrenatural de Dios, en sus obras milagrosas, en sus obras inexplicables, cuestionando un milagro, una visión, un sueño, una profecía, el evento de que Dios dividió el mar rojo, los milagros de Jesús, cómo se multiplicaban los panes, cómo se multiplicaban los peces, el arca de Noé, así el mover de Dios sobrenatural, el mover de Dios, ese mover no puede entrar en nuestra lógica humana. El poder sobrenatural de la voluntad de Dios sobre nuestra vida no puede entrar ni en nuestras emociones, ni en nuestra incredulidad, ni en nuestras debilidades, ni en nuestra alma, ni en nuestro intelecto. Así que vamos a hablar qué le sucedió al profeta Elías, cómo él se dejó sumergir en sus emociones, cómo él se dejó sumergir en su lógica humana y cómo llegó él a una cueva y cómo Dios lo sacó de allí. Así que abra su Biblia y escudriñemos las Escrituras. Cuando oyó las amenazas, Elías, de la muerte de todos los profetas, pero vio las amenazas de muerte de Jezabel sobre su vida, en ese momento él permitió que el temor influyera en él.
Jezabel tenía un poder político y estaba en contra de Dios. Ella quería eliminar la influencia que tenía el profeta Elías y ella iba en contra de un hombre de Dios, iba en contra de la iglesia. Como ahora hay mucho poder político que va en contra de Dios. Y puede ser que a usted y a mí nos estén amenazando de muerte por predicar la palabra de Dios. Hay dos formas de hacer las cosas: con Dios o sin Dios, con el respaldo de Dios o sin el respaldo de Dios. El profeta Elías había exhibido cómo es cuando un hombre o una mujer de Dios que trabajan bajo el respaldo de Dios. El fuego había caído, ¿verdad? Habíamos dado cuenta cómo él había hecho grandes proezas de la mano de Dios. Era un profeta de fuego, pero había llegado el momento de confrontarse con su humanidad y creer que el Dios Todopoderoso lo iba a levantar. Elías caminó todo el día por el desierto. ¿Para qué? Para esconderse, dice el principio del capítulo 19 de Primera de Reyes. Pero él venía ¿de dónde? En Primera de Reyes, en el capítulo 18, en ese contexto, tenemos el triunfo contundente del profeta Elías. ¿Contra quién? Contra los profetas de Baal. Un total, ¿sabe de cuánto? De 450 falsos profetas han sido exterminados. Era una oportunidad famosa donde Dios respondía que ¿con qué? Con fuego. Ese era el Dios que Elías conocía. Pero el mensajero llega hasta donde Elías y le comunica el mensaje de la reina del mal, Jezabel. En pocas palabras le estaba diciendo: te voy a mandar a matar a espada de la misma manera que tú has hecho con mis profetas de Baal. Y todos sabían que la reina Isabel estaba hablaba, esta reina Jezabel hablaba y lo hacía en serio. El profeta de Dios, que no tuvo miedo cuando enfrentó a cientos de enemigos, ahora tiene pavor a esta reina impía. Y aquí vemos cómo seguimos viendo cómo el profeta se fue a dónde, a Berseba. ¿A dónde se fue el profeta? A los acontecimientos pasados. Mire, el lugar donde Elías fue a encontrarse con Dios fue en Berseba. La historia del lugar estaba llena de acontecimientos milagrosos. Elías necesitaba que un encuentro de Dios, un encuentro sobrenatural. Muchas personas de la Biblia estuvieron allí con encuentros con Dios en Berseba. El nombre de Berseba significa 7 pactos, porque Abraham ofreció 7 corderos para hacer una promesa. Agar tuvo un encuentro con Dios en Berseba, donde Dios se le apareció y le habló del destino con su hijo. Fue el lugar donde Abraham, ahí en Berseba, hizo un pacto de paz con el rey de Abimelech. Abraham invocó ahí en Berseba el nombre de Dios. E Isaac tuvo un encuentro divino, ¿dónde? En Berseba. Dios se le apareció a Jacob, ¿dónde? En Berseba. Y le reiteró su pacto de bendición, el que tuvo con Abraham. Berseba se había convertido en un santuario. Pero miren lo que estaba diciendo el profeta Amós en su capítulo 8, en su versículo 14. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Berseba fue un lugar que fue dedicado a Dios. Lo vimos. Pero ya en Segunda de Reyes, en sus capítulos siguientes, en el capítulo 23, comenzaron a adorar a dioses falsos. El profeta Amós advirtió a Israel que ya no buscara los lugares de encuentro divinos pasados, que dejaran de confiar en la ubicación, en el lugar de los encuentros, en lugar de confiar ¿en dónde? En el Señor. Su confianza estaba en experiencias previas, en las experiencias pasadas. El profeta Amós seguía diciendo en su capítulo 5: no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada a cautiverio y Betel será desechada. Buscad ¿a quién? A Jehová, y vivid, y no seas que acometas como fuego a la casa de José y la consuma. ¿Qué cambió? ¿Qué cambio tenía que hacer el profeta Elías? ¿Qué estaba buscando Dios? ¿Qué necesitaba el Señor? Los santuarios hablan de los milagros pasados, donde la gente regresa en tiempos de qué, de prueba. Cuando necesitamos a Dios, vamos al lugar donde Dios nos hizo un milagro o le hizo un milagro a otros para salir del problema que tenemos en ese momento. Pero no estamos buscando la voz de Dios para hacer su voluntad en ese tiempo. Parece que el profeta Elías estaba cayendo en una tendencia humana.
Él fue a Berseba encontrarse con Dios. Elías sí tuvo un encuentro con Dios en ese lugar y fue la última vez que se menciona en la Biblia dichos encuentros en ese lugar. El poderoso profeta de fuego estaba cayendo en la tendencia de depender que en eventos pasados. Usted y yo no podemos depender en eventos pasados. Nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y es un Dios sobrenatural. Y es cierto, el milagro que Dios nos hizo ayer no los puede hacer hoy, pero Dios es un Dios que quiere manifestarse de diferente manera a sus hijos. Y lo que Él hizo en el pasado no necesariamente lo va a hacer en el presente. Y allí Dios le enseñó la lección más importante de su vida al profeta Elías. Nuestras experiencias con Dios son únicas e irrepetibles y no cambian la vida, pero no debemos esperar ni revivirlas, ni resucitarlas, ni alimentarnos de eventos pasados, ni necesitar siempre un evento para que Dios nos avive y nos levante, porque puede estar el silencio de Dios en nuestras vidas y de igual forma tenemos que seguir adelante. Debemos dejar que Dios nos lleve a cosas nuevas. No importa dónde nos encontremos hoy, Él tiene algo nuevo. Mírese lo que dice el profeta Isaías en su capítulo 43, versículo 19. Es aquí que yo hago que cosa nueva, pronto caminos en el desierto y ríos en la soledad. Podemos evitar la voz de Dios hoy. Si Dios se reveló a nosotros de una manera hace años, no quiere decir que será la misma manera. Él revelará su voluntad para cada tiempo y sus misericordias serán nuevas cada mañana. Mire lo que seguía diciendo, o dice la Biblia del profeta. Se sentó debajo de ¿qué? De un enebro, a aferrarse a una situación. Él se fue por el desierto y se sentó. Cuando Elías llegó a Berseba, la Biblia dice que se sentó debajo de un enebro. Enebro significa retama y en hebreo proviene de la raíz para uncir o para atar. El significado de la palabra enebro es estar atado o aferrado fuertemente. Proféticamente, este enebro representa el hecho de que Elías se había aferrado y consumido tanto por la situación que le rodeaba, por lo que había hecho Jezabel, que lo estaba ¿qué? Paralizando, lo había consumido en algún momento de nuestras vidas. Todos podemos decir que nos hemos consumido, que nos hemos paralizado, tanto que nos hemos como hundido y colocado debajo de un enebro. Desde esa esquina donde la raíz del espíritu de temor, de cual que provoca muchas manifestaciones, preocupación, provoca ansiedad, paranoia, timidez, estrés, ataques de pánico. El miedo también trae el miedo a la pobreza, el miedo a la persecución, el miedo al ridículo, el miedo a la soledad, el miedo a las pruebas, el miedo a la vejez, el miedo a lo que ha de suceder. Allí en ese enebro. Y cuando más queremos solucionar nuestros problemas sin buscar a Dios, nos vamos a hundir cada vez más en lo que era nuestro alrededor. Nos vamos a atar. Y así los errores y fracasos. Y fíjese qué interesante, que un éxito estaba llevando a Elías a una situación de incredulidad. No solo los fracasos, porque es notable que los fracasos de nuestra vida, nuestras pérdidas nos lleven a depresión. Pero los éxitos también pueden llevarnos, porque eso es lo que estaba pasando en la vida del profeta Elías. Él era un profeta de fuego, él había derribado a los 450 profetas de Baal, pero haciendo así, de igual forma, en su éxito ministerial, él cayó en depresión. Los éxitos y victorias también pueden determinar situaciones externas, pueden extraernos situaciones externas, y esa situación externa nos puede traer persecución, nos puede traer que se nos levante un enemigo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con nuestras emociones, con nuestra lógica humana? ¿Y a dónde vamos a recurrir? ¿Nos vamos a esconder en una cueva? ¿Nos vamos a sentar en un enebro y nos vamos a atar a la situación? Dice la Biblia que Elías se quedó ¿qué? Dormido debajo del enebro. El indicar profético bíblico que describe que se durmió debajo del enebro, el profeta Elías estaba totalmente atado a su circunstancia y totalmente adormecido. El Señor actúa con su siervo que está ¿qué? Deprimido.
nosotros le hubiésemos ido donde él estaba con una larga sesión de consejos sobre la importancia de no deprimirse, pero el ángel llegó allí donde estaba Elías y lo tocó y le dijo que se despertara. Pero para su sorpresa, Elías vuelve su mirada y ¿qué? Ve en su cabecera la provisión, una torta cocida sobre las brasas y una cantimplora de agua. Tiene tanto sueño que no puede mantener sus ojos abiertos. Está totalmente extenuado, adormecido. Pero el ángel enviado por el Señor, ese enviado celestial, le toca nuevamente 2 toques con voz clara. Le dice, levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. No sabemos cuánto había comido, no sabemos cuánto tiempo había pasado, pero el ángel se estaba ocupando y le estaba recomendando al profeta que comiera. El ángel, qué hermoso ver en este pasaje que el ángel lo tocó 2 veces. Dios no se rinde con nosotros. Dios no se rinde a la primera. Dios nos tocará las veces que sea necesario para levantarnos, para despertarnos. El Señor va a insistir en despertarnos y nutrirnos y encaminarnos a nuestro destino profético. El hombre que en un rato antes había estado tirado en el suelo, sin fuerza, sin aliento, de pronto se levanta después. Advierte que dentro de su cuerpo había pasado algo increíble. El profeta Isaías había comido. ¿Qué dijo el Señor? Pero los que esperan en el Señor, renovarán ¿qué? Sus fuerzas y levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No sabemos por qué se dirige a ese lugar. No sabemos su larga caminata. No sabemos, pero sin duda las imágenes de su pasado estaban en su mente. Los ídolos paganos que ha levantado el pueblo de Israel le quebrantan su corazón. Recuerda su experiencia solas como Elías que fue llevado también por los cuervos carne y pan. El cuidado que Dios ha tenido con él y para con él, la crisis nacional debido a la sequía, la experiencia de la provisión de Dios en Sarepta, la enfermedad de ese niño y su lucha con la intersección. ¿Cómo olvidar ese increíble milagro? Las imágenes de los 50, de los 450 falsos siguen volviendo que en su memoria y sigue ese largo camino, ese monte que hoy no sabemos exactamente dónde estaba ubicado. Ignoramos si fue el ángel del Señor que indicó que fue años para llegar a la tierra prometida. Elías camina 40 días y llega al monte Oreb. Desde el monte Carmelo, en línea recta a la península Sinaí, hay unos 600 kilómetros. Hacía 40 días que había llegado al punto donde creía que no daba un metro más, que no caminaba más, que se iba a morir. Y Dios llegó, le envió un ángel, lo alentó, lo nutrió natural y espiritualmente, lo tocó 2 veces y que hizo que él se encaminara, que se levantara y caminara más que el doble de lo que pudo haber caminado un ser humano. Dios permitió que él tuviese el encuentro dramático en Berseba, donde había llegado que por sus emociones y por su lógica humana. Y esto era lo que él deseaba. Estaba en el lugar donde sus pasos lo habían llevado, pero Dios estaba encaminando sus pasos y lo estaba llevando a un lugar diferente. Elías estaba buscando un encuentro sobrenatural de Dios, el cual se manifestó, pero no como él esperaba. Pero cuando llega al monte Oreb, no está cansado. Después de haber sentido que todo estaba terminado y deseaba morir, Elías iba a experimentar uno de los eventos más grandes en su vida. Mucho después con Jesucristo en el monte de transfiguración. Es muy interesante ver cómo Dios obra para ayudar a su siervo en momentos de depresión. En primer lugar, ese ángel hermoso que le envió, le ofrece comida, le ofrece agua, ¿verdad? Lo alienta, el ángel lo vuelve a tocar, lo despierta. En la depresión, la característica más de tendencia que hay es dormir mucho, no querer comer. Es bueno saber que el Señor se ocupa de nosotros en ese caminar. En ese momento cuando no queremos vivir más, en ese momento cuando creemos que ya no podemos dar un paso más. Hoy Dios le está diciendo a usted y a mí que todavía hay más de Dios para su vida y para la mía. A veces nosotros como Elías creemos que todo se acabó, que ya no servimos para nada, que nunca podremos hacer lo que Dios quiere que hagamos.
A veces sentimos que no podemos más y sin duda las circunstancias por las que atravesamos pueden ser muy duras. Pero cuando Elías llega a ese punto, Dios le va a mostrar varias cosas. Comienza anticipándole que le espera que un largo camino. A usted y a mí nos espera un largo camino. Las palabras del ángel que le dicen, el camino que te espera es demasiado largo para ti. Oh, qué hermoso. Revelando que Dios conoce nuestras limitaciones para seguir adelante. Muchas veces nuestro sendero de la vida se hace muy difícil. Afrontamos muchos obstáculos y conflictos. Nos han atacado y nos han dejado heridos emocionalmente, heridos psicológicamente, heridos mentalmente, heridos incluso físicamente, porque muchos nos han golpeado físicamente con heridas profundas que pueden ser mucho más allá de lo que nuestra humanidad considera que puede soportar. Es por eso que las palabras del apóstol Pablo son tan preciosas. Fiel es Dios, quien no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. El ángel va a preguntar una y otra vez, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le va a dar varias misiones que va a cumplir, volviendo por el camino del desierto. El Señor nunca le reprochó a Elías el hecho de que tuviese temor, ni que tuviese miedo o que estuviese deprimido. Le dijo simplemente, camina por el desierto, camina por tu depresión, camina, levanta, come. Todo lo que te asocia al fracaso, todo lo que te puede asociar la falta del trabajo, divorcio, fallecimiento, todos los episodios, aún los éxitos ministeriales, todo, o los éxitos de la vida, o los éxitos en tu trabajo, la victoria contra todos esos sacerdotes paganos le costaron, no sé si muchas veces usted parece a Elías. Primero, él considera que Elías debe ¿qué? Ser alentado, ser provisto de lo que necesitaba de forma natural y de forma espiritual. Necesitaba un encuentro sobrenatural, le envía un ángel. Necesitaba comida, le envía comida. Le muestra que hay mucho por delante, que tiene vida y camino que seguir, que hay propósitos, que el propósito no se ha salido de su camino. ¿Sabe qué nos levanta en nuestra vida? El propósito. Muchas veces uno dice, Señor, en verdad, yo no tengo más nada que hacer, creo que ya puedo morirme. Pero cuando Dios revela que hay más adelante, que hay propósito, eso le da aliento de vida a cualquier persona. Cuando él se metió en una cueva, literalmente, en hebreo, estaba describiendo la cueva, pudo haber sido bien ser específica la hendidura de la peña donde Dios se le apareció a Josué, que era una cueva genérica. Quizás ningún lugar en la tierra esté asociado más con la presencia manifiesta de Dios que ese monte sagrado. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Esta pregunta también se la está haciendo Dios a usted. ¿Qué hace allí? ¿Por qué está en esa condición? ¿Dónde estás? ¿Estás en el enebro? ¿Estás en la cueva? ¿No quieres comer? ¿No quieres levantarte? ¿No quieres vivir? Dios sabía la respuesta de esta pregunta, pero le hacía bien Elías hablar con libremente y desahogar su corazón. Le hace bien a usted y a mí hablarle a Dios de lo que sentimos. Ahora Dios te pregunta, ¿qué haces en esa cueva? Y ahora abre tu corazón. Elías le responde, le dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Elías protestó con Dios, te he servido fielmente y ahora mira el peligro en el cual estoy. Para Elías y muchos siervos de Dios desde entonces parecía injusto que un fiel siervo de Dios debiera ser hecho pasar por un sufrimiento. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho a Dios, nosotros hemos sido fiel contigo, Señor, porque estoy pasando por este sufrimiento? Y podemos ver desde lejos como veía Elías a Jezabel en su trono, y él decía, ¿por qué, Señor, en esta injusticia? Incluso le manifestó que se sentía solo yo he quedado. Los tiempos desalentadores hacen que nosotros como seres humanos, siervos de Dios o como personas, nos sentamos aislados, nos sentamos en un lugar a aislarnos y nos sentimos más aislados por el lugar donde nos hemos sentado. Solos nos hemos quedado y que siempre sentimos que simplemente vemos a aquellos que nos quieren quitar la vida, pero no estamos viendo el propósito que nos da la vida. Elías aquí poderosamente mostró que la naturaleza irrazonable de incredulidad y de temor
todos podemos caer en incredulidad y todos podemos caer en temor. Por eso es que cuando comencé la palabra, el Señor me ministraba para que puedan saber la voluntad del Señor, no la voluntad del hombre sobre tu vida. Jezabel no iba a poder quitarle la vida a Elías. Ella no tenía el poder para saber el propósito que Dios tenía con Elías, pero él le había creído a ella que ella lo podía destruir. El Señor le trajo a Elías el terremoto, le trajo el fuego, el viento, como él se relacionaba con Elías. Lo que Elías deseaba como persona, cómo conocía Elías a Dios. Sin embargo, Dios se aseguró que no estaría en ninguno de esos, porque el Señor le dijo, sal fuera, lo sacó de la cueva. Él le dijo, sal fuera, le dio la palabra, como Dios te está diciendo a ti y a mí, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová ¿qué? No estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová ¿qué? No estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego. Oh, aleluya. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego que un siglo apacible y delicado. Dios mostró su poderío sobre la naturaleza, pero estos eventos donde Elías esperaba escuchar la voz de Dios, quedaron inda de Dios sobre Elías. Mira lo que describe la Biblia. Dios le habló a Elías directamente. Dios le estaba abriendo su oído espiritual a Elías para escuchar su voz delicada, su voz sencilla, su voz personal, donde encontraría que el paso, la voluntad, el paso siguiente que él iba a dar, la voluntad que Dios tenía para Elías. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Él necesitaba un encuentro personal con Dios. Descubrió que no estaba solo. Dios le manifestó y se lo dijo. Habían otros 7,000 cuyas rodillas no se doblaron a Baal. El profeta Elías comenzó a hablar con Dios de lo que sentía y le reconoció que había huido a Berseba. Y aquí Jehová que pasaba, que trajo su presencia a Elías. Oh, Dios lo activó inmediatamente y le dio nuevos pasos a seguir. Le mostró su voluntad y le dio nuevas instrucciones a Elías. Dio instrucciones para usted y para mí. Dios tiene nuevos propósitos para usted y para mí. Las victorias pasadas son simplemente la excusa de Dios para llevarlo a usted a un nivel diferente. Los enemigos que se le levantaron por usted hacer la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de esos enemigos. Pero Dios está en nuestro asunto. Elías quizás pensó que la demostración dramática del poder en el Monte Carmelo haría que la nación diera un giro. O quizás él pensó que la demostración radical del juicio de Dios en contra de los sacerdotes de Baal era una lógica humana, seguida por la vindicación en el Monte Carmelo, cambiaría ¿qué? Los corazones de la nación. Pero ¿sabe qué? Nada de esto funcionó. Muchas veces usted puede hacer un milagro en la iglesia, o puede hacer una manifestación sobrenatural de la iglesia, o puede lanzar una profecía sobre la iglesia, pero el corazón de la iglesia a lo mejor no va a cambiar, o el corazón del que usted tenga cerca. En lugar, el siglo apacible de Dios, hablando al corazón humano, es en esa realidad más poderosa que las demostraciones externas del poder de Dios. Hay lugares donde necesitan el siglo apacible de Dios que les esté hablando. Dios les ha enviado el fuego, les ha enviado el terremoto, las profecías y de todo lo han aceptado, pero no han tenido el encuentro con el siglo apacible de Dios. No han humillado su corazón a Dios para escucharlo tiernamente. Comenzó con el profeta Elías, pero lo que Dios quería y venía en la nación era el encuentro personal de su voz apacible. Dios diciendo, yo soy un Dios de poder, yo soy milagro, pero soy un Dios de amor, soy un Dios personal.
y quiero ser tu amigo, quiero entenderte, quiero sacarte de derrota y aún de tus cuevas de éxito. Le daba un mayor trabajo a Elías, y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta. Escuchó la voz de su Dios, lo reconoció, sabía que él estaba allí y cubrió su rostro y cayó en reverencia ante aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y ese encuentro sobrenatural con Dios, esa luz al final del túnel, logró sacar a Elías de su depresión y se dio cuenta que había más para él, porque Dios tenía más para Elías. Dios estaba presente en el silbo. Elías inmediatamente se humilló a sí mismo cuando él cubrió su rostro con su manto en señal de reverencia. Llega un momento que por nuestra lógica humana, por nuestras emociones, aún por nuestro ego de haber hecho fuego para Dios, ¿verdad? Nos hacen ir a un lugar donde Dios no nos llevó y nos hace tener sordera espiritual. Pero en el momento que Dios se vuelve a nuestro encuentro, en ese momento tenemos la necesidad de humillarnos ante Dios y reconocer que Dios es Dios y que Él hace las cosas de a su manera y que tenemos que ir conformes a su. Y Dios le hizo la misma pregunta, preguntó Dios. Ve, vuélvete por tu camino, lo redireccionó. Elías se ve a él por el rey de Siria, dio algo, le dio asignación, le dio impartición, le dijo, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nisín, ungirás por rey de sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Luego el Señor hizo lo que quizás era lo mejor para él. Le dio trabajo, él envió hacia los negocios de Dios. Él le garantizó y le dio esperanza. Dios sabe cómo sacarnos de la cueva y darnos nuevas razones para vivir. Y Dios allí también se comenzó a ocupar de quién, de su enemiga, de Jezabel. Él tenía una estrategia. Dios dejó que estableciera Elías una estrategia, pero llegó a decirle, Elías, yo sé lo que estoy haciendo. Y la mujer que amenazaba a Elías, no era Elías quien se iba a encargar de su enemigo, era Dios. Porque la Biblia dice que el que conspirare contra ti, lo hará sin Dios. Y él le dio nuevas directrices y dentro de ese propósito de vida que le había dado a Dios, ahí estaba la destrucción de sus enemigos. Tan bello Dios. Mientras Elías se quería morir adormecido, sin querer comer y atado a su circunstancia, el próximo paso en la voluntad de Dios es que ungiera reyes y establecer la sucesión. La obra de Dios iba a continuar y había llegado un tiempo para Elías, no de muerte. No hay nadie que le pueda quitar la vida a usted y a mí. No hay enemigo que pueda tener el ego de sentir que puede destruirnos. Nuestra vida está en la mano de Dios. Los propósitos de Dios, todo está completamente bajo la poderosa voluntad de Dios para su vida. Él estaba estableciendo su autoridad a Elías como profeta y le estaba dando la instrucción desde la esquina de la soberanía y sabiduría de Dios sobre la vida de un hombre y de una mujer de Dios. Hay muchas Jezabel en todas sus dimensiones que quieren matar lo que usted es y lo que usted representa para Dios, pero no lo podrán matar porque Dios no lo va a permitir. Una vez que el profeta Elías escuchó la voz de Dios apacible, se fue de Berseba, sabiendo exactamente a dónde ir y qué hacer. Cuando escuchamos la voz de Dios, ¿sabe qué pasa? Nos vuelve a dar directrices, sabemos qué hacer, no estamos estancados ni paralizados ni adormecidos. Se le quitó el temor que le tenía a Jezabel, nos quita el temor al enemigo. Si nos descuidamos de las circunstancias, nos pueden que endormecer y los oídos espirituales podemos estar sordos para escuchar la voluntad de Dios. Elías escuchó solo la voz y el poder de Dios en el exterior o en el alrededor, sino que lo escuchó ¿qué? En su interior. Había logrado escuchar a Dios en lo sobrenatural, en lo externo, en el fuego, pero también había logrado escuchar a Dios
en lo privado, en su interior, en su voz apacible, en su silbo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, después de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo habla que por medio del Espíritu Santo que mora dentro de cada creyente y de toda persona que reciba a Jesucristo, Él nos revela el Padre, nos revela el Hijo. Pasar tiempo con Dios, leer la palabra, de lo que nos alimentamos, como se alimentó Elías, va a permitir que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Si usted a alguien hoy lo llama por teléfono y usted habla con esa persona continuamente, lo más probable es que usted reconozca su voz. Así pasará con Dios. Mientras usted pase más tiempo con Dios, usted va a poder reconocer más su voz, sus directrices y lo que Dios tiene para su vida. El salmista decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Siempre va a encaminar sus pasos. Dios llenó de seguridad al profeta Elías. Dios lo llenó de seguridad cuando él fue a ungir a sus reyes. Y sabe que le dio un amigo, Eliseo, él ungió como un profeta en su lugar. Dios le dio algo más al profeta desalentado y deprimido. Más que trabajo por hacer, también le dio un amigo, le dio un sucesor. ¿Sabe? Sí, podemos encontrarnos desde la esquina de la traición, de los que no nos amen, de los que no nos quieran o nos dejen solos, pero Dios siempre va a tener a alguien, a un amigo, a un sucesor, para darnos esperanza y levantarnos las manos. Dios le hizo saber que había un hombre listo para aprender del gran profeta y ser su discípulo y compañero. Y así Dios también le va a presentar personas donde usted con su vida, con sus cualidades, con sus dones, con sus talentos, con sus experiencias, con sus derrotas, con sus fracasos, usted va a tener compañeros que Dios le va a colocar, jóvenes que vengan detrás de usted, gente que necesita de lo que usted ya aporta para dejar un legado sobre otras personas. Elías también necesitaba esperanza. Y ya que Eliseo podía ser levantado como un sucesor de que del cargo profético de Elías, Elías entonces sabía que su obra continuaría aún después de su muerte. Nosotros no nos vamos a morir sin dejar legado. Nosotros no nos vamos a morir sin dejar el propósito de Dios establecido. Y no nos vamos a morir sin establecer el manto sobre otros para que otros continúen la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque la obra de Dios no va a ser destruida. Y también le hizo saber, yo haré que queden 7 cuyas rodillas no se doblen a Baal. Este era un aliento final que Dios le dio a Elías. En repetidas ocasiones, él se lamentó que estaba solo como verdadero seguidor de Dios. Y a veces usted puede mirar alrededor y es posible que se sienta solo o que vea más personas haciendo el mal o no escuchando la voz de Dios, pero sabemos que Dios siempre tendrá un remanente fiel que está escuchando la voz apacible de Dios. Dios le mostró a Elías que su ministerio silencioso a través de los años en realidad llevó más fruto de lo que el ministerio espectacular del Monte Carmelo él había pensado. Mientras que esa vil idólatra propagaba en Israel la adoración de Dios a dioses paganos, el Dios verdadero estaba siendo retenido por 7,000 almas fieles, aunque Elías no sabía que había alguien más de parte de él. Hay muchas personas que están escondidas de Dios, en la mano de Dios, fieles al Señor. Y muchas personas, mucho fruto que usted está dando, que cree que usted ha sembrado y que no ha importado lo que usted ha hecho bien, esos frutos, yo estoy seguro que en la mano de Dios están. Ciertamente no por la impresionante demostración que Elías en la cima del Carmelo, donde Dios se podía manifestar, estaban estos fieles, sino que Dios estaba encargando de la fidelidad de su pueblo. ¿Con qué? Con la voz apacible, de uno a uno, cada uno estaba escuchando la voz de Dios. La voz apacible de Dios en tu corazón te está hoy hablando en cada una de tus circunstancias. La experiencia individual que se significa en el monte Oreb se repite muchas veces en nuestra vida individual. Pasamos por el terremoto, por los vientos huracanados, por el fuego buscando a Dios. Pero nuestra búsqueda es en vano, pero al fin encontramos es la forma de la voz de Dios, callada, suave, en lo más profundo de nuestra alma, nos acobijará en las pruebas de nuestro sufrimiento interno y nuestro sufrimiento externo. Posiblemente sin embargo, cada trozo de él podrá ser lleno del amor de Dios.
El ser humano en lo más profundo de su interior existe un afán por hallar a Dios y disfrutar de qué? De su paz. Y en muchas ocasiones nos da más resultado ser persuadido por la inutilidad de nuestros propios esfuerzos, sintiéndonos impotentes para cambiar cada situación. Nos quedamos quietos ante los pies de Cristo para poder escuchar su voz. Y es necesario que podamos silenciar todo sonido que pueda estar en nuestro alrededor. Cuando nos sentimos nulos, es preciso en ese momento que comience a manifestarse la presencia de Dios, que nos hace capaces, nos hace dispuestos y nos hace descansar en nuestra imposibilidad, confiando plenamente en la suficiencia de Dios que transcurre en nuestros tiempos, en nuestra vida. El sonido de una suave quietud hace referencia a la ternura de Dios. La ternura es un atributo de la naturaleza más elevada de nuestro Dios. El poder de la quietud, el poder del silbo apacible y delicado. Todo eso, habrá en todo el salterio alguna palabra más elocuente que la palabra selah, pausa. ¿Hay algo más impresionante que el silencio que precede la tempestad? La más dulce bendición que nos trae el Salvador es cuando nos hace descansar el alma, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, una quietud, una confianza que es la fuente de toda fortaleza, una dulce paz, una dulce y profunda paz, un descanso que el mundo no nos puede dar, que nos los da Dios, y por eso después el mundo esa paz no nos las puede quitar. Dios los bendiga grandemente y que Dios los saque de la cueva, los lleve al lugar apacible y puedan encontrar de nuevo ganas de vivir y el propósito de Dios te levante y encuentres en él la esperanza para despertarte y escuchar la voz de Dios. Dios te bendiga.